Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Somos la 4T Noticias, ya son las 6:30 y bueno, último día de esta semana en cuanto a las noticias. Hoy es 11 de septiembre del 2025, nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta transmisión en vivo para que ustedes, nosotros, todos podamos hacer una recopilación, un análisis de las noticias que están ocurriendo en México y el mundo. En este caso particular vamos a hablar bastante del mundo más que de México, porque hay muchas noticias a nivel internacional. Creo que son la mayoría de las que llaman la atención de los medios, en todos los medios realmente. Entonces vamos a, en un momento más, luego de saludarlos, vamos a presentarles los temas que vamos a estar tocando, los temas que vamos a platicar el día de hoy. Y mientras tanto, pues saludamos a Teresa Pons, bienvenida amiga, buenas tardes, al Tigre también, saludos, J. Paz de la Rosa, saludos también, por supuesto, Nicolás Rodríguez, bienvenido, un saludo, buenas tardes, Jesús González, Ramón Rodríguez, saludos ustedes también, muchas gracias por estar aquí, Moisés Torres, Marta Guerrero, Bertiktok, saludos, buenas tardes, y como siempre mi querido amigo José Miranda desde Estados Unidos, que nos apoya y nos visita y siempre es una parte esencial de esta transmisión en vivo. Mi querido José, bienvenido, buenas tardes. Maricela DS24, bienvenida también, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí, una buena tarde para ti, un abrazo. Jorge AG010 también, qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenido, buenas tardes. Gracias mi querido José Miranda por esos likes, gracias, muchas gracias. Saludamos a Max Punky, bienvenida, o bienvenido, no sé, me imagino que es bienvenido. Saludos, Max Punky, bien que vengas, que estés aquí presente, buenísimas tardes tengas y grandioso jueves de lluvia en casi todo el país. Saúl, saludos, te saludamos con mucho gusto, mi amigo Saúl, quédense todos ustedes, la información, la verdad que es bastante amplia, vamos a hacer mucho el análisis de lo que está ocurriendo en México y sobre todo en el mundo. Jonathan Morales, saludos, buenas tardes, bienvenido también a Silverio S48, te saludamos, buenas tardes también. Miriam Lozano 610, saludos amiga Miriam, buenas tardes, bienvenida. Ed1E Worldwide, saludos Eddie Worldwide, bienvenido. Roberto Sánchez también, te saludamos y te damos la bienvenida. Antonino Fuente, también bienvenido a esta transmisión, qué bueno que estás con nosotros, que te conectas y que te quedas aquí con nosotros en esta transmisión en vivo para pues hablar, platicar, discutir, analizar, comentar y pues hacer una reflexión sobre los temas que están ocurriendo. Mi querido Rey, hacía tiempo que no te veía, gracias mi querido amigo Rey, bienvenido, buenas tardes amigo Rey. Bienvenido como siempre a esta transmisión en vivo. A mi esposa Pilar Quiroz, saludos, bienvenida también. Mari Guillén, saludos, buenas tardes también. Santocho, bienvenido también. Alicia Loar, buenas tardes, gracias por estar aquí. Edilberto Velaz, también buenas tardes, un saludo. Sí, un abrazo a ti también, mi querido amigo Rey, un súper abrazo y pues bienvenidísimo como siempre en estas transmisiones, en esta información que les presentamos con todo el afecto, con todo el cariño y con toda la intención de que todos estemos pues informados de lo que está ocurriendo en el mundo. Adrián Maldonado, ya estoy poniéndole apellido en inglés. Adrián Maldonado, bienvenido, por supuesto, buenas tardes. Guillermo Fonseca, Mario Ángel, Edu Atunca, los saludamos a todos ustedes, gracias por estar aquí, por Katia López 999, María Hernández, bienvenida, Suri Valeria, todos los que están conectándose, quédense en esta transmisión, al igual que Tenax Vite, mi querido moderador estrella de esta transmisión, el gran miembro de este canal, mi querido Tenax, bienvenido, gracias por estar aquí y pues bueno, te damos un abrazo donde quiera que estás, hasta allá, hasta la Ciudad de México, y te agradecemos que estés por aquí con nosotros como siempre, mi querido Tenax. Y seguimos saludando a los que sigan conectándose, por ejemplo, Agus Torres, a Estrellita Vázquez,
Aurelio Telles, saludos, buenas tardes. A todos ustedes un gran saludo, un gran abrazo donde quiera que estén. Y gracias a mi querido Tenax, que ya como siempre se luce con un corazón que nos regala y nos da mucho gusto recibirlo y lo agradecemos desde luego muchísimo. Ali, saludos, gracias por unirte. Ali, buenas tardes también para ti. Y como dijo mi querido Tenaz, septiembre, mes de la patria, recordémoslo, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que va a dar el grito, por primera vez una mujer en la historia de México, por primera vez una mujer va a dar el grito de independencia el día 15 de septiembre, no hay que perdérnoslo. Ya hablaremos de las proclamas que hace y de los vivas que ejecuta la presidenta de México. Seguramente va a haber algún cambio, alguna innovación en cuanto a los vivas que va a lanzar. Juan Francisco, saludos, amigo mío, rockero, el gran rockero de mi amigo Juan Francisco. Ayer la pasamos muy bien, gracias a la cooperación y a la participación de todos ustedes, que me dio muchísimo gusto. Dice Oscar Carri, arriba mi presidenta. Claro que sí, mi querido amigo, arriba mi presidenta, que está preparándonos una ceremonia muy bonita del grito seguramente. Geopame, gracias por unirse. Kevin 18, también te saludamos, gracias también por unirte. Y les agradecemos a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Quédense porque va a estar interesante todos los temas. Realmente hay temas polémicos, han estado ocurriendo muchas cosas en el mundo que tenemos que comentarles, que tenemos que hacer el análisis como siempre lo tratamos de hacer, de la manera más, digamos, objetiva, o de la manera más responsable. Objetividad, pues bueno, desde nuestro punto de vista muy particular, con nuestra visión, nuestra cosmovisión muy particular, que esperamos que sea compartida por la mayor parte de ustedes, por supuesto, y contribuyendo al análisis de cada quien, de todos. Así que pues vamos a presentarles, mis queridos amigos, Livia, y a todos los que se siguen conectando. Antes de pasar a los temas, al resumen de los temas que vamos, 5 temas que vamos a tocar el día de hoy, les adelanto que es importante que nos acompañen en el canal de YouTube, somos la 4T Noticias, que vayan allá, se suscriban. A todos ustedes que están conectándose, que no lo han hecho antes, vayan y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, somos la 4T Noticias. Les agradeceremos mucho que lo hagan para subir ese número de suscriptores y llegar a nuestra meta. Nos falta poquito, así que échenos la mano, apóyenos, Armando Zárate, Geopame, y a todos los que a lo mejor no llevan tiempo en este canal, que no han participado mucho. Bueno, pues échenos la mano, vayan allá. ¿La ventaja cuál es? Bueno, pues que allá pueden, aparte de compartirlos en vivo con más gente, darles like, evidentemente, y ver las transmisiones, aunque ustedes no estuvieron en ese día, en ese en vivo, pues pueden ver la transmisión completa grabada ahí y compartirla, les digo, y darle like, evidentemente. Así que suscríbanse, vayan y suscríbanse. Se los digo con mucho cariño y se los pido, ojalá nos apoyen por ese lado. José Salazar. Y antes de pasar al resumen de los temas, también les recuerdo que tenemos una meta de regalos. Ojalá nos apoyen por ese lado, con esos regalos, con esas metas, que pues espero contar con su apoyo. Así, vámonos con los resumen de los 5 temas. Antonio Sotelo, te extrañamos ayer, mi querido amigo, en el programa del rock. No estuviste, un gran participante de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Pues no pudiste estar ayer en vivo, estuvo muy bueno, de rock progresivo, el mejor rock progresivo. Así que a ti, Antonio Sotelo, y a todos los demás les invito a que nos acompañen todos los miércoles a las 7:30 de la noche en los en vivo dedicados al rock. Y el próximo miércoles ya les tendré preparado algo muy bueno, se los anticipo, así que no se lo pierdan. Después de esta transmisión de las noticias, a las 7:30 empieza la transmisión de rock, cada miércoles. Dice, se me olvidó, tenía cosas y no... Bueno, no te preocupes, mi querido Antonio, no te preocupes, se entiende, ¿no? Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, van los temas porque se nos acaba el tiempo, se nos va el tiempo. El tema obvio, el tema que da el título a este en vivo, el día de hoy, es la guerra civil que se viene en Estados Unidos. ¿Creen que estoy exagerando? Bueno, vamos a hacer análisis del tema y vamos a ver qué tan factible es. ¿Cómo está la situación de la violencia en Estados Unidos? Lo vamos a analizar. Primero vamos a hablar de la guerra civil, de lo que ocurrió algo muy grave.
muy grave en Estados Unidos por la trascendencia de ese hecho. Vamos a ver de qué se trata, no se lo pierdan porque es una noticia que ya dio la vuelta al mundo. Vamos a ver qué pasa y cuál es la situación en violencia de Estados Unidos relacionado con esto, con este acontecimiento muy llamativo, muy mencionado en los medios de comunicación y muy grave, muy grave. Dice Juan Francisco, acéptame en tu cuenta, gracias. No, pues, le estás pidiendo Tenax a Juan Francisco, perdón, me metí en la conversación de mis queridos amigos de los dos. Bueno, va el siguiente tema. El tema, les digo, es la guerra civil en Estados Unidos. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué tanto hay de eso. La segunda es precisamente relacionado con lo mismo, las señales de violencia que hay en Estados Unidos, que sí las hay y son bastantes. Les voy a dar algunos ejemplos. El otro tema que vamos a platicar es el boicot contra Israel que se dio ahora en España, un boicot muy importante, y vamos a hablar de otro ejemplo de lo que ocurrió en México también en relación a este genocidio que está cometiendo el gobierno israelí, el gobierno sionista de Israel en contra del pueblo palestino. Sí, ya hiciste el comentario adelantándote, mi querido Juan Francisco, lo cual no está mal, sí. Es un racista, Vamos a hablar del tema, vamos a analizarlo, a despechugarlo, a desmenuzarlo bien, ese tema de esto que pasó en Estados Unidos. También vamos a hablar de la fe y la pederastia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la fe con la pederastia, no? Como que no son temas que coincidan, pues ya verán que sí. Y coinciden bastante, La fe y la pederastia coinciden muchísimo. Pasó algo relacionado con la pederastia que es muy llamativo, muy importante y que queremos comentarlo y analizarlo a detalle. Así que acompáñenme, ese es otro tema que vamos a estar platicando. Y finalmente, para terminar los temas del día de hoy, vamos a hablar de, pues, que se dio a conocer que ya hay investigaciones muy fuertes. ¿Se acuerdan ustedes de la red de huachicoleo fiscal? En donde se capturaron a 14 personas, entre marinos, funcionarios de gobierno de las aduanas de México y funcionarios públicos, 14 personas, ya lo dijimos en días anteriores. Bueno, pues ¿qué creen? Van contra las empresas gringas. Hay algunas empresas gringas, les voy a mencionar cuáles. Hay 4 empresas gringas que ya están en las investigaciones, según se dio a conocer, según está trascendiendo. Les voy a decir de quiénes se trata. ¿Cuáles son estas empresas gringas que están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Así que, pues, aguas, porque empresas transnacionales, empresas gringas, podrán ser enjuiciadas y puede ser que haya culpables que tengan que cumplir penas en prisión. Así que vámonos con los temas, porque el primer tema, que es el principal del día de hoy, es un tema largo, es un tema a detalle que hay que analizar, que hay que desglosar, y bueno, pues vamos a entrarle directo. Lo titulamos como Guerra Civil en Estados Unidos, el tema, y les voy a decir por qué. Lo que ocurrió fue simple y sencillamente que asesinaron a Charlie Kirk. ¿Quién es Charlie Kirk? Bueno, pues era un joven, pues la verdad bastante joven, un hombre joven, un influencer gringo de 31 años, de solo 31 años. Pero ¿quién era él? ¿Quién era este personaje para muchos muy importante en Estados Unidos? Este señor Charlie Kirk era muy cercano a Donald Trump, un personaje ultraconservador que nada más y nada menos que fundó él mismo un movimiento de ultraderecha muy importante en Estados Unidos llamado Turning Point. Es un importante representante de MAGA, de este movimiento de Donald Trump, Made America Great Again, esos que se ponen la cachucha, que siempre carga a Trump. O sea, un verdadero representante de MAGA, ultraconservador, ultraderechista, y fue, como les digo, asesinado en un evento público en una universidad de Utah, del estado de Utah. Y también este personaje era alguien que dirigía los ataques contra el supuesto antisemitismo en las universidades. ¿Se acuerdan ustedes que Donald Trump empezó a atacar a las universidades públicas de Estados Unidos
cortándoles el presupuesto, públicas y no, porque también unas que no eran públicas, empezaron a solidarizarse. Mi querida Sara, gracias amiga. Empezaron a solidarizarse con Palestina y a quejarse, a protestar contra Estados Unidos y contra Israel. Y como castigo, el gobierno de Donald Trump empezó a quitarles fondos, empezó a recortarle los fondos a las universidades, amenazándolos y con prisión a los estudiantes y con recortes de presupuesto que se los hizo válidos a muchas universidades si promovían o permitían que se promoviera el supuesto lenguaje antisemita, es decir, pues la crítica al sionismo, que yo lo dije en Facebook hace algunos días. No es lo mismo ser antisemita que antisionista, no hay que confundirse. Una cosa es el antisemitismo y otra cosa es el antisionismo. El gobierno de Israel es sionista, y el ser antisemita es estar en contra del pueblo judío per se, de todos los judíos a nivel mundial. No hay que confundirse con este lenguaje verbal de los gringos y de Israel, de tratar de desviar la atención acusando a todos los que lo critican, incluso gobiernos de Europa. Cualquier ataque contra el Estado de Israel es un antisemitismo. No. Es un ataque contra el gobierno sionista de... Gracias, mi querida Sara, gracias. Que es un gobierno completamente genocida y que representa a ese gobierno. No representa al pueblo judío en su totalidad y a todo el pueblo judío que está en la diáspora y que vive en cualquier lugar del mundo, que habita en cualquier lugar del mundo, no solo en Israel. Así que quede claro, no es lo mismo ser antisionista que ser antisemita. Que le quede claro a Estados Unidos, a Trump y a Israel, pero parece que no les queda claro. Entonces, este personaje que fue asesinado en Utah era encargado por parte de Trump de dirigir los ataques contra el supuesto antisemitismo en las universidades. Este señor se la pasaba yendo a universidades gringas a dar discursos de propaganda a favor de Israel y en contra de los que supuestamente atacaban a Israel o criticaban el genocidio perpetrado por Israel en Palestina. Entonces, a eso se ha estado dedicando durante mucho tiempo. Y él también, por cierto, en relación a lo mismo, negaba rotundamente en las entrevistas que lo que estaba ocurriendo en Gaza sea un genocidio. Él abiertamente decía en sus discursos, en sus propaganda, en toda la campaña que hacía, que lo que estaba ocurriendo en Gaza no era un genocidio de parte de Israel. No, él sostenía que no era, igual que los israelíes, igual que el gobierno de Trump. Tenía un discurso, como lo dijeron más adelante en el chat, Juan Francisco y Tenax Vite, claro, tenía un discurso cargado de odio, racismo y violencia contra las minorías en Estados Unidos. Obviamente coincidiendo con todo lo que es el discurso de la ultraderecha, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Un representante, pues digamos que bastante clásico, bastante típico de la ultraderecha norteamericana y además un joven, muy joven. Entonces les digo, promovía de una manera muy agresiva y muy continua en los medios de comunicación de Estados Unidos y en las universidades el racismo. Digamos que era su chamba, esa era su función y por eso recibía mucho dinero del gobierno de Estados Unidos, de Trump. Recibía un sueldazo gigantesco por estar haciendo esa campaña a favor de Trump, de sus políticas antimigrantes, de sus políticas racistas y a favor de Israel también. Estaba en una gira precisamente, ahora que lo asesinaron, en este evento, formaba parte de una gira que estaba realizando por las universidades en una típica campaña de la ultraderecha contra las izquierdas. O sea, la típica batalla cultural, que así le llaman ellos, la típica batalla cultural contra el progresismo, contra gobiernos progresistas, contra ideología progresista, contra partidos progresistas,
contra los zurdos de mierda, como los llama Javier Milei en Argentina, y contra el comunismo, aunque evidentemente no conocen el término, no saben nada y critican algo que completamente ignoran, el comunismo. Pero ese es el lenguaje de estos personajes de la ultraderecha, como este personaje Charlie Kirk, que era un digno representante de esta ultraderecha, de estos movimientos exageradamente conservadores en Estados Unidos. O sea, que esta batalla cultural, que le llaman ellos, si se han fijado ustedes en los medios en México, es exactamente el mismo discurso de la misma batalla cultural que ha sacado a relucir y que ha dicho en cualquier oportunidad que ha tenido Salinas Pliego, en contra de los zurdos de mierda, en contra del comunismo, en contra de la izquierda y de los progresistas. Tanto Salinas Pliego como Eduardo Verástegui, como Lili Téllez, responden exactamente a la misma campaña y siguen esa misma campaña de este señor asesinado, Charlie Kirk, en esta universidad de Estados Unidos, en Utah. Durante el meeting, fíjense, porque hay que ver todo lo que estaba pasando. Durante ese meeting, Charlie Kirk estaba hablando de que, según él, había muchas personas, fíjense nada más la intolerancia y la ignorancia de este personaje. Él estaba hablando durante el meeting de que, según él, había muchas personas transgénero entre los tiradores masivos. ¿A qué se refería él con tiradores masivos? Que según las estadísticas en Estados Unidos, yo no sé cuáles, pero según él, la mayoría de los tiradores masivos, de la gente que ha disparado en espacios públicos, asesinando gente en Estados Unidos, eran gente transgénero. Eso según sus datos, según él. Pero, pues, la verdad es que el señor que estaba diciendo estas mentiras en el podium, en donde estaba dando el discurso, está completamente equivocado. Porque, ¿saben cuántos tiradores masivos, cuántos asesinatos por parte de tiradores masivos han ocurrido en los últimos 10 años en Estados Unidos? Nada más y nada menos que 5,700. En 10 años ha habido 5,700 tiradores masivos en Estados Unidos. ¿Cuántos de ellos son o fueron transgénero? 5. Miren mi mano. 5. Saquen ustedes si quieren el porcentaje. ¿Cuánto representan esos 5 personajes transgénero? Esas personas que dispararon contra gentes en esos 10 años, de un total de 5,700 tiradores en ese mismo tiempo. ¿Ya? A ver, ¿qué representa eso? Bueno, pero eso es parte del discurso xenofóbico, bueno, en este caso homofóbico, podríamos llamarle, de este personaje completamente ignorante e intolerante. Y lo siento, voy a hablar mal de él, aunque ya lo hayan asesinado, no me importa porque hay que decir la verdad. El 1% dice Tenax, pues sí, el 1%, creo que está menos Tenax, no sé, pero bueno, es un porcentaje en verdad ridículo, Bueno, este señor era un defensor a ultranza también, y lo estaba diciendo en el discurso de la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Por si ustedes no recuerdan, bueno, pues la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos es la que permite o garantiza, de alguna forma, que los estadounidenses tengan el sagrado, casi derecho constitucional de poseer armas de fuego. Esta segunda enmienda les da a los norteamericanos el derecho de portar armas y tener en propiedad armas de fuego a cualquier norteamericano, como ya lo sabemos. Bueno, es un defensor a ultranza de la segunda enmienda y de, obviamente, el derecho a portar armas de los gringos. Y de eso estaba hablando en el discurso justamente antes de que le dispararan. Él estaba hablando sobre la posesión de armas. Y él, ¿saben lo que estaba diciendo antes de que le dieran el balazo? Les voy a decir. Debemos pagar el costo de muertes que puedan ocurrir
para garantizar el derecho a la segunda enmienda, es decir, el derecho de los norteamericanos a poseer armas de fuego. Pues ni modo, dijo él, son daños colaterales. Pues ni modo, hay gente que morirá, hay gente que puede morir, pero tenemos que pagar ese precio, ese costo, para poder tener la segunda enmienda y poder tener armas bajo nuestro resguardo y de nuestra propiedad. Son daños colaterales. Perdón que me ría, pero ¿qué creen? Pues que un arma lo mató. Una persona que tenía un arma, que esa segunda enmienda le daba la posibilidad de tener un arma, y además un arma de alto poder, un rifle de largo alcance, por cierto, que lo pueden tener fácilmente cualquier norteamericano. Esa persona aprovechó esa segunda enmienda por la que él luchaba y que él valoraba y que él hacía campaña a favor de eso. Pues una persona, usando ese derecho por el cual él luchó, lo asesinó con un arma. Pues qué irónico, ¿no? Por lo menos irónico, es una ironía muy cruel de la vida, una pésima ironía de la vida. ¿Quién fue el culpable? Ahora vamos a esto, mis queridos amigos. ¿Quién fue el culpable? ¿Y qué significa este crimen? Vamos a hacer un análisis del tema, si ustedes me permiten, si ustedes me acompañan, del tema relacionado con más a fondo todo el contexto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y qué es lo que está detrás de este crimen, de este personaje, Charlie Kirk. ¿Hay una guerra civil en Estados Unidos? Es la pregunta abierta. Bueno, vamos a hacer el análisis de todo esto. Ya no tiene, otra pregunta abierta también para ustedes, ya no tiene entonces el gobierno gringo el control de su país, el gobierno de Estados Unidos no tiene el control social de Estados Unidos. Gracias, mi querido Juan Francisco. Pues recordemos, por ejemplo, amigos, que ya mandaron a la Guardia Civil a Los Ángeles en un completo abuso de autoridad para reprimir a la sociedad en la ciudad de Los Ángeles y en el estado de California. Eso fue lo primero. Después se fue la Guardia Nacional a Washington e hicieron lo mismo. Quitaron a la policía local, quitaron a las fuerzas del estado de Washington, las hicieron a un lado y la Guardia Civil se apropió de la seguridad y instituyó un estado de emergencia, un estado de sitio, un toque de queda. Primero, les digo, en Los Ángeles y luego en Washington. Y ahora lo van a hacer en Chicago. Lo van a hacer en Chicago. Será la tercera ciudad grande, muy importante de Estados Unidos, en donde Trump está metiendo a las fuerzas de la Guardia Civil de Estados Unidos, de la Guardia Nacional, para poder pues reprimir a la gente, para poder guardar el orden o asegurarse el orden. Entonces, esta situación puede iniciar, y fíjense lo que les voy a decir, esto puede iniciar una escalada de persecución contra quienes el gobierno de Estados Unidos de Trump considere que son sus posibles opositores y a quienes pueden culpar. Se desata una persecución, sálvese quien pueda. Ahora se van a poner paranoicos, puede ser que se ponga el gobierno de Trump paranoico y vaya a empezar una escalada de persecución política en contra de quienes consideren sus opositores y pueden caer muchos personajes inocentes en la cárcel por esta persecución completamente dictatorial del gobierno de Donald Trump, que ya tiene visos de eso, como les estoy mencionando. Considerando la distancia de la que fue hecho el disparo contra Charlie Kirk, es claro que fue un tirador experto, no fue una persona improvisada que por coraje o cualquier cosa le disparara, sino que se hizo de una distancia muy larga con un rifle de alto poder. Fue un acto orquestado, fue bien planeado, fue perfectamente bien ejecutado por un tirador experto.
Fíjense también que el probable responsable de este acto, pues ya lo tenía en su custodia el FBI, a la persona que el FBI consideró que era el probable responsable, pero luego de tenerlo en custodia, decidió que no podía comprobarse su participación y lo dejaron libre. Lo dejaron libre. Dice Tenax, se lo metió en el cuello y bye. Imagínense nada más un disparo con un arma de alto poder para asesinar a alguien, disparándole desde esta distancia de cientos de metros y darle precisamente en el cuello y acabar con su vida. Digo, tiene que ser alguien. Dice Juan Francisco, la escolta de Charlie hizo movimientos raros segundos antes del disparo. Fíjate que eso no lo he visto, porque bueno, no he visto videos, porque ya ven que está muy penalizado eso de los videos, que no se debe de ver y todo, pero bueno, gracias por el comentario, mi querido Juan Francisco. Entonces les digo, el probable responsable, pues lo capturan y lo dejan libre los del FBI, porque dijeron, no, pues no, este cuate ya no lo hicimos confesar, no tiene nada de culpa, parece ser que no se le puede comprobar nada, y lo dejaron libre. Parece ser que hay otro, que lo tienen en custodia y no se ha dicho nada. Vamos a ver si otro día en adelante podamos enterarnos del tema. Bueno, fíjense las reacciones. Elon Musk, ya saben, ya escribió en su red social X acusando a la izquierda sin ninguna prueba. Por eso les digo, aguas, porque ahí vienen las represalias. Ya Elon Musk, de manera completamente irresponsable, sin ninguna prueba en lo absoluto, ya aventuró el hecho de que se trató de alguien de izquierda, simpatizante de izquierda, y los está acusando de ser los responsables de este asesinato. Los prianistas, bueno, a su más puro estilo también, igual, sin ninguna prueba en lo absoluto, culparon al presidente López Obrador. Digo, estos están más pirados. Yo creo que desde el presidente López Obrador, según el PRIAN, planeó el asesinato de Charlie Kirk, pues desde Palenque. Yo creo que dicen los del PRIAN que pues ya está aburrido de escribir su libro del presidente y ahora se puso a planear un magnicidio, que parece que eso es considerado un magnicidio. La verdad es que, como dice Tenax, así de plano. Es bastante ridículo. La oposición son completamente estúpidas, completamente ridículas, y perdón que sea tan claro. No podríamos esperar realmente nada de ellos, nada más de ellos. Es como son, y pues no tienen remedio, pues. Bueno, eso trabó esta cosa. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, porque se me está metiendo el tiempo. Que este tema del asesinato de Charlie Kirk, pues realmente desde la chingada les disparó, dice Juan Francisco. Sí, imagínense, eso sí que es un disparo de precisión, un disparo quirúrgico, dirían los ataques de Israel contra Palestina, ¿no? Un acto quirúrgico. Bueno, continuamos con el tema un poquito más adentro, más a fondo, señalando algunas señales de la violencia en Estados Unidos, si ustedes me lo permiten, amigos. Todo empezó realmente con la toma del Capitolio. Ya había avisos de un problema social y de una división, ahí sí polarización, ahí sí en Estados Unidos polarización, porque eso sí es polarización, cuando la sociedad norteamericana está dividida completamente en dos bandos, 50 y 50, o así era. Mi querido Juan Francisco, gracias, amigo. Todo empezó entonces se magnificó y se vio ya el nivel de violencia que había política con la toma del Capitolio, donde hubo un muerto, incluso hubo detenidos, hubo muchos problemas relacionados con eso. Las muestras también del fraude electoral, ha habido muchas evidencias de que Trump realmente hizo un fraude electoral, organizaron muy bien esas elecciones para poderse darle la vuelta a las cosas, para poder ganar la elección de manera completamente ilegal e irregular, pero bueno, esa es otra cuestión, también de violencia política. La llegada de Marco Rubio, no sé a ustedes qué les parezca, pero la llegada de Marco Rubio a la Secretaría de Estado, imagínense que la Secretaría de Estado de Estados Unidos esté manejada por el jefe de la mafia cubana de Miami, el jefe gusano de la mafia cubana de Miami. O sea, ese señor es el secretario de Estado. Y así podríamos seguir con muchos personajes del círculo cercano de Trump, pero solamente vamos a mencionar uno que otro, uno más. Le cambiaron el nombre, como lo dije yo el día de ayer, a la Secretaría de Defensa,
llamándola el Departamento de Guerra. Bueno, no conforme con eso, pusieron en ese Departamento de Guerra un presentador de noticias de la Fox News, un personaje, hagan de cuenta, como Alatorre, que de repente agarre Salinas Pliego a Alatorre y digan, ¿sabes qué? Tú vas a ser el jefe del Departamento de Guerra. ¿Qué onda? O a Ciro Gómez Leiva o algo así. Así lo hizo Trump, así de ese nivel. O sea, le dieron el Departamento de Guerra, que además este es un cambio en la política gringa evidente, una señal de Trump, decir, ahora ya no vamos a tener defensa, ya vamos a tener guerra. O sea, la Secretaría no va a ser de defendernos, sino va a ser de guerra contra los demás, Venezuela, etcétera, ¿no? Todos los que se dejen o con los que podamos invadir o queramos invadir. El que quería ganar el Premio Nobel de la Paz, fíjense. También fíjense la participación de lobbies israelíes, sobre todo uno de ellos, en Washington, en donde han hecho un lobby muy fuerte, una campaña muy fuerte pro Israel, que pues básicamente ha logrado mantener un apoyo total del gobierno gringo, del poder económico gringo y de la sociedad norteamericana al genocidio. O bueno, por lo menos, si no es que todos esos sectores apoyan en Estados Unidos el genocidio de Israel, por lo menos los han hecho mirar hacia otro lado. No mirar hacia lo que estaba haciendo el gobierno de Israel contra los palestinos y hacerse de la vista gorda. Y lo vuelvo a decir, el gobierno gringo, el poder económico gringo y la sociedad norteamericana como tal, todos ellos. Los agentes encapuchados también del ICE, estos que no dan ni la cara y que de manera completamente ilegal han llegado a disparar contra indocumentados en diferentes ocasiones, en diferentes partes de Estados Unidos, que han hecho un montón de actos de abuso de autoridad, que han desaparecido gente, que han capturado, que no se sabe dónde están, o sea, sin ningún juicio, sin ningún jurado, sin presentarlos ante un juez. Los agentes del ICE han hecho lo que en su tiempo en Alemania Hitler hacía con sus camisas pardas o con sus SS o con sus grupos de choque. Bueno, tanto así que está la situación con los indocumentados en Estados Unidos, que se canceló el grito del 15 de septiembre en Chicago. Chicago es una de las ciudades de Estados Unidos que tiene más mexicanos, y ahí hay una buena festividad del 15 de septiembre, un buen grito se organizaba. Bueno, se canceló el grito del 15 de septiembre en Chicago porque pues hacia allá va la Guardia Nacional de Estados Unidos y va a haber una represión que se espera bastante fuerte y seguro una persecución del ICE contra indocumentados muy fuerte. Así que mejor decidió la comunidad mexicana de Chicago cancelar el grito. O también lo que ha hecho el ICE es encarcelar ilegalmente, por ejemplo, a extranjeros de otras nacionalidades, no indocumentados, pero que son extranjeros, como por ejemplo los coreanos, ingenieros, especialistas, técnicos coreanos que trabajaban en la empresa Hyundai en Estados Unidos, esta empresa asentada en Estados Unidos con digamos plantas en Estados Unidos. Pues resulta que llegó el ICE y capturó a todos los coreanos y los metió a la cárcel. Ciudadanos coreanos, no ilegales, no gente que estaba ilegalmente en Estados Unidos, no, ciudadanos coreanos con permisos para trabajar en una planta coreana que trabajaba y que daba empleo en Estados Unidos. Imagínense nada más cómo están las señales de violencia política en Estados Unidos, violencia y agresión. Bueno, vamos al siguiente tema, que es el boicot, también el tema internacional, el boicot contra Israel que se dio en España. Fíjense que había una carrera de ciclismo que se le llama la Vuelta de España, muy famosa, se organiza pues mucho, en España siempre se ha organizado esta carrera ciclista muy famosa, es una de las más famosas del mundo y por supuesto de Europa. Y bueno, por las protestas de
personas, particularmente en Galicia. Estas protestas impidieron que pudiera concluir la Vuelta a España, que así se le llama, toda la Vuelta a España, toda la ruta completa de la Vuelta a España. No pudo completarse porque 8 kilómetros antes de la meta pues se tuvo que terminar por las protestas de los partidarios de Palestina que están protestando contra el Estado genocida de Israel. Entonces, todas estas protestas, evidentemente, digo, ya lo voy a decir, aunque ya lo sabemos todos, ¿por qué? Porque entre los equipos que participan en la Vuelta a España, estaba el equipo de Israel. Entonces, es triste, es muy lamentable que el gobierno de España pues haya permitido, y las autoridades locales que organizaron, o los organizadores de este evento de la Vuelta a España, permitieran este certamen o esta competencia de ciclismo, y sobre todo que participara en ella el equipo de Israel. A pesar de sus medidas, o sea, las medidas del gobierno de España, ya dimos a conocer en días anteriores, el gobierno de España sacó una serie de medidas que supuestamente pues castigan al Estado de Israel, sobre todo con el comercio de armas, en donde ni España le va a vender armas, ni va a servir de puerto para que transiten armas hacia allá, ni tampoco le va a comprar armas a Israel, evidentemente, aunque de los 9 puntos que mencionó el presidente de España, realmente pues siguen siendo increíblemente insuficientes. No es un cierre de fronteras, de embajadas, no es suspender las relaciones diplomáticas, y obviamente no fue evitar que en este certamen, que en esta vuelta ciclista, el equipo de Israel participara. O sea, lo más sensato hubiera sido, ¿saben qué? Pues hacemos la Vuelta a España, pero pues no podemos permitir que el equipo de Israel participe, porque pues eso sería como validar al gobierno genocida del cual estamos supuestamente protestando y al cual estamos supuestamente castigando con nuestras medidas económicas. Bueno, increíblemente el organizador de esta vuelta ciclista condenó como ilegales las protestas. O sea, el señor dijo que sí, que estaba de acuerdo en que el gobierno de Israel está haciendo eso muy mal y que la guerra es muy mala y que lo que quieren ellos es la paz, pero que el deporte es otra cosa, que no tiene nada que ver, que es fomentar la paz precisamente, y un rollo y bla 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 que se soltó el tipo. Pero aparte de todo el rollo, dijo que condenaba como ilegales las protestas. O sea, protestas pacíficas, las condenó, las criticó y dijo que eran completamente ilegales. Pero bueno, la pregunta que nosotros hacemos relacionada con esto: ¿quién creen ustedes que paga la Vuelta a España? ¿Quién creen ustedes que estuvo en el financiamiento de esta Vuelta a España, de esta carrera ciclista en España? Sí, lo adivinaron, exacto, los israelíes. El gobierno de Israel fue el patrocinador de la Vuelta a España. Entonces, obviamente, el organizador en España, pues, ¿qué iba a decir? Ni modo que dijera, las protestas son válidas y pues los respetamos, tienen todo el derecho y pues incluso nos solidarizamos con ellas. O que el gobierno de España hubiera prohibido esa Vuelta a España, o hubieran prohibido la participación del gobierno de Israel. Pero ¿cómo iban a hacerlo si quien pagó la Vuelta a España, quien pagó ese evento, fue el gobierno de Israel? Es increíble, de veras, yo no sé cómo se prestaron a eso los españoles. Es patético, es increíble. Lo mismo hizo Hitler. ¿No me creen? Sí, recuerden que en 1936 Adolfo Hitler Alemania organizó los Juegos Olímpicos en Berlín en 1936. ¿Sí? ¿Para qué lo hizo Hitler? ¿Para qué lo hizo? ¿Ustedes para qué creen que lo hizo? Pues muy simple. El objetivo de Hitler era blanquear su propio genocidio. El genocidio que estaba cometiendo y que se iba a acentuar y se acrecentó después.
y toda la represión que vivió Alemania y todo el estado tan espantoso en el que vivió la política en Alemania, la represión, el estado dictatorial de Adolfo Hitler. El objetivo de Hitler era blanquear todo ese tipo de cosas y hacer un trabajo de mercadotecnia, un lavado de imagen del régimen nazi alemán en todo el mundo, hacer que el mundo se tragara el cuento de que Alemania era una nación buena, que era una nación pacífica. 3 años después, todo el mundo se dio cuenta que todo eso era una pantomima y que realmente era publicidad del gobierno de Alemania, porque en realidad lo que estaba oculto y lo que estaba haciendo Hitler era algo muy, muy criminal y algo espantoso. Y eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, las víctimas, o bueno, algunas de las víctimas, los sionistas que gobiernan Israel, que pertenecen a la misma etnia que fue acribillada por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, como parte de ese genocidio, están cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, de manera completamente insostenible. Y claro, igual que Hitler, ellos se promocionan. Y los españoles se prestaron mansamente, como borregos, a servirles de parapeto al gobierno genocida israelí para, pues, presentarse como muy amantes del deporte cuando están cometiendo un genocidio. Bueno, en la Ciudad de México, relacionado con este mismo tema, en el concierto del grupo Residente, hubo una masiva protesta. En todo el Zócalo se llenó con 180,000 personas a favor de liberar a Palestina, y todos gritando Free Palestine, a una sola voz. 180,000 personas en un lleno total en el Zócalo. Y es de destacar que en este concierto, en este evento, estuvo presente en el templete y habló la niña palestina perteneciente a la familia que recibió asilo en México y que está muy agradecida por México precisamente por esto. Vamos a hablar del tema, antes de terminar el día de hoy, la relación entre la fe y la pederastia. ¿Ustedes creen que tiene relación? Podría pensarse que no, pero sí tienen relación, y bastante. Nazón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, una iglesia de Guadalajara que ya se extendió por muchas partes de México y del mundo, pero nacida en Guadalajara, Jalisco. Esta iglesia de La Luz del Mundo, este personaje líder, Nazón Joaquín García, pues cumple una sentencia de 16 años, no sé si ustedes sepan, por abuso sexual en una prisión de California, en una prisión llamada Chino, en California, en Estados Unidos. Pero ¿qué creen? Analizando todo este tema, salieron más culpables y le aumentaron la pena los gringos a Nazón Joaquín. Le imputaron otros cargos que al final de cuentas le van a costar cadena perpetua. Lo más probable es que le cueste pues 40 años o cadena perpetua a este personaje que ya está en la cárcel y que, estando en la cárcel en California, sigue siendo el líder de la iglesia. Los personajes de la iglesia en Guadalajara lo siguen considerando como su líder espiritual. Increíble. Pero eso no es todo, porque estamos hablando de la fe y la pederastia. Hacia allá vamos. Gracias, mi querido amigo. Bueno, también ya están acusados. Su propia madre ya la tienen presa en Estados Unidos, en California, a la madre de Nazón Joaquín García. También su sobrino y también el apoderado legal de este personaje. El abuso, la verdad, sinceramente, yo no sé si ustedes lo sepan, pero el abuso ha sido la norma y el modus operandi de esa secta desde el inicio, desde que se originó esa secta cristiana en Guadalajara, Jalisco. El abuso sexual ha sido parte esencial de ese grupo, realmente. Tanto el padre de Nazón Joaquín como el abuelo de Nazón Joaquín abusaban sexualmente de menores, parte de esa misma iglesia, integrantes de esa misma iglesia.
Esto tiene, la verdad, sinceramente, amigos, una larga historia. Ya es algo que se sabía desde hace muchos años antes de que Estados Unidos lo condenaran. Acá en México durante muchísimos años lo protegieron y los gobiernos del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano siguen protegiendo a los miembros de esta iglesia en Guadalajara, Jalisco y en otros lugares. Pero esto, como les digo, tiene una larga historia. Ricardo Rocha, que ya falleció desafortunadamente, el periodista Ricardo Rocha, hace alrededor de 30 años, más o menos, presentó un reportaje en Televisa en el que mostró pruebas y testimonios de víctimas de pederastia, de abuso sexual de menores en esta iglesia de Guadalajara, Jalisco, La Luz del Mundo. Lo más impactante de ese reportaje, en ese tiempo a mí me tocó verlo, fue comprobar que los mismos padres, padre y madre, entregaban a sus hijas al líder de la secta para que las santificara. ¿Sí? El líder de la secta, el abuelo, el padre y este mismo señor Nazón Joaquín García, pues se supone que le llevaban a sus hijas cuando tenían como alrededor de 12, 13 años, que las seleccionaba el líder de esta iglesia, de este culto, de esta secta, las elegía y decía, me las traen, y los mismos padres y madres se las llevaban para que él las, otra vez entre comillas, las santificara. Digo, valga la expresión, ustedes sabrán que sarcásticamente ya se imaginarán a qué se referían los padres de las niñas con que el pastor, el líder, santificara a sus hijas, que abusara sexualmente de ellas, digo, por si no quedó claro. Bueno, la fe en estos casos, digo, es un caso bastante evidente, que es la fe usada para manipular hasta un extremo increíble, un extremo increíblemente, o sea, que no se puede creer, que no se puede entender, capaz de lograr, una manipulación capaz de lograr que el abuso sexual de menores se pueda llevar a cabo impunemente, tan impunemente que incluso con la autorización de los mismos padres. O sea, imagínense nada más, es como si, digo, no es por protegerlos ni por defenderlos, pero imagínense que en la Iglesia Católica, que tantos casos de pederastia y de abuso ha habido y tantos problemas ha tenido la Iglesia Católica por estos abusos, como si en ellos los padres de los mismos monaguillos, de los mismos seminaristas, de la misma gente que ha sido abusada en esta Iglesia Católica, los mismos padres hubieran conscientemente aceptado que siendo menores de edad los entregaran para ser violados por el sacerdote. Sí ocurrieron estas violaciones y sí ocurrió este abuso y sí ocurrió este delito increíble, pero pues en el caso de la Iglesia Católica, al menos la familia, pues ni en cuenta, no tenían claro que el sacerdote iba a abusar de sus hijos y tampoco se los estaban entregando para que él hiciera precisamente eso. En el caso de La Luz del Mundo, así fue tal cual, así era. Y yo creo que así sigue siendo, Ese ha sido el modus operandi de la iglesia, la Luz del Mundo, desde que se fundó en adelante. Los feligreses les llevan a sus hijas para que el líder de la iglesia abuse de ellas cuando tienen alrededor de 13, 12, 14, más o menos. Bueno, la pederastia en su máxima expresión, aprovechándose del fanatismo religioso, porque eso es fanatismo religioso. ¿Cómo puede entenderse de otra forma algo así, que los padres estén dispuestos de algo a esa naturaleza, de ese abuso en sus hijos, si no se trata de un increíble, lamentable, triste fanatismo religioso extremo? Los gobiernos del PRI, del PAN y luego de Movimiento Ciudadano han protegido siempre a los miembros de esta iglesia, La Luz del Mundo, tanto en Jalisco, en Guadalajara, como en el resto de México, y lo han seguido haciendo. Pero bueno, este personaje ya ha sido enjuiciado, ya cumple una condena de 16 años, ya está su madre también con él en la cárcel, bueno, a lo mejor en otra cárcel, no lo sé, su apoderado legal, su sobrino, y este señor, el líder de la iglesia, que les digo, sigue siendo líder de esa iglesia desde la cárcel, increíble,
lo siguen reconociendo como el santo o ¿cómo le pueden decir? No sé, casi el Mesías. Pues se comunican con él desde Jalisco y lo sigue gobernando, lo sigue dominando, lo sigue controlando desde la cárcel. Increíble, increíble. Pasamos al último tema, los últimos minutos que me quedan. Pues fíjense que van contra las empresas gringas. Ya la Fiscalía General de la República ya tiene carpetas de investigación, ya está trabajando coordinadamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en llevar esto a instancias mayores ya con el nuevo Poder Judicial, porque están habiendo las investigaciones, ya se dio a conocer, ya salió, ya se filtró, que van a caer, están a punto de caer 4 empresas transnacionales por estar involucradas en el huachicol fiscal. Ahorita les voy a decir de cuáles se trata. Según las investigaciones que se están realizando, hay 8 puertos y hay 555 empresas ligadas al huachicol fiscal de alguna manera. Los puertos que se mencionan en estas investigaciones son Altamira, Tamaulipas, Veracruz, Ensenada, Baja California, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Guaymas, Sonora, La Paz, Baja California Sur, Cancún, Quintana Roo y Mazatlán, Sinaloa. Son 8. De las 555 empresas ligadas a este delito, 108 de ellas realizan la importación, exportación, comercialización, distribución, venta y adquisición de los combustibles sin que cuenten con el permiso para transportar o para importar el combustible. Y ese es prácticamente pues, lo que se conoce como el delito de huachicol fiscal. ¿Cuáles son las empresas, pero de estas 108, cuáles son las 4 empresas gringas, tal cual, transnacionales, que están siendo investigadas y que van a caer como parte de estas investigaciones? Bueno, se llaman Energy International LLC de Houston, Texas, la primera. La segunda es Surf Energy LLC, también con sede en el estado de Texas. Trafigura de Houston, Texas. Y la última, que es la más interesante, ahorita les voy a decir por qué, se llama Valero Marketing o Valero Marketing and Supply de México, es el nombre completo. Valero Marketing and Supply de México, que está ubicada en San Antonio, Texas. Esta última empresa norteamericana opera 15 refinerías en Estados Unidos, no es poca cosa. 15 refinerías gringas. También opera en Canadá, también opera en el Reino Unido y tiene una capacidad de producción de 3.2 millones de barriles diarios. 3.2 millones de barriles diarios. Para que se den una idea del tamaño de esta mega empresa transnacional gringa, México aspira en este sexenio a llegar a una capacidad de producción de 1.8 millones de barriles diarios. Bueno, la capacidad de esta empresa es de procesar 3.2 millones de barriles diarios y tiene presencia, como les digo, en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido. 15 refinerías. Bueno, suministra gasolina a 7,000 estaciones de servicio en Estados Unidos. Y México no está libre de esto, sino que ahí está el delito de huachicol fiscal. En México posee esta empresa 260 estaciones de servicio. 260 estaciones de servicio de gasolina tienen vínculos con esta empresa, pues, que hace huachicol fiscal. Entonces les digo, estas 4 empresas, se las voy a repetir, están siendo investigadas y pronto parece que van a caer. Son empresas gringas, son empresas transnacionales asentadas en Estados Unidos, en el estado de Texas, todas ellas son Energy International LLC de Houston, Surf Energy LLC también con sede en Texas, Trafigura de Houston, Texas también, y Valero Marketing and Supply de México, porque tienen
actividades en Estados Unidos y también tiene la empresa subsidiaria transnacional en México, por eso se llaman Valero Marketing and Supply de México, que está ubicada, les digo, en San Antonio, Texas, no en Houston, sino en San Antonio, Texas, está su sede, la sede de esta empresa. Así que, bueno, esta es la información del día de hoy y de esta semana también. Espero que pasen un maravilloso fin de semana, que bueno, viene el grito, el primer grito de una mujer presidenta de México. Va a ser interesante verlo, por tratarse de el primero que le va a tocar a la presidenta en su sexenio, al presidente Claudia Sheinbaum. También va a ser interesante seguramente por todo el run, todo el rumor ahí, la polémica, qué es lo que va a gritar, cuáles vivas va a gritar. Me decía mi hija hace rato en la comida, seguramente va a decir vivan las mujeres, viva la lucha de derechos de género y cosas por el estilo. Sí, seguramente va a introducir algo relacionado con los derechos de género, ya que por primera vez pues tenemos una primera presidenta, ya una presidenta de México, y esto es muy, muy fundamental, muy importante. Así que como dice Juan Francisco, pues que viva México. Vamos a ponernos muy felices este fin de semana porque tenemos país, tenemos gobierno. Y antes de terminar me voy a aventar un chascarrillo que creo que se me olvidó decirlo. Lo tenía presente pero no lo anoté, pero sí me enteré el día de hoy de algo muy simpático. Ya ven que ayer me decía Tenax Vite, me decía que ¿quién es Perú? O sea, ¿qué es Perú? Bueno, digo, más allá de que Perú es un gran país con una tradición milenaria, igual que muy parecido a México en cuanto a su tradición milenaria, pues Tenax seguramente no se refería a eso, sino que Tenax se refería, y con mucha razón, a lo que hablábamos el día de ayer, de que Perú pues tiene una presidenta espuria, que pues ella no es nada, ella realmente no es nada. ¿Qué tanto es nada Dina Boluarte? A mí me dejó impresionado un dato que salió el día de hoy. Se van a reír ustedes, es increíble. O sea, ustedes saben que la presidenta de México tiene una aprobación, digo, varían las encuestas, ¿no? Vamos a ver. En el peor de los casos, la aceptación, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum es del 75%. Hay algunos medios de derecha que le dan el 70%. Y en el mejor de los casos está por ahí del 80 o 85%, ¿están de acuerdo? Que es impresionante. Para tratarse de un jefe de Estado en cualquier lugar del mundo, es de los mejor calificados del mundo. Bueno, la presidenta de Perú, pues también se le evalúa, obviamente, como a todos los presidentes del mundo. ¿Saben cuál es el nivel de aprobación de la presidenta de Perú por parte del pueblo peruano? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes? Mi querido Tenax, ¿te imaginas cuánto es la aprobación de la presidenta de Perú? La impostora, la impuesta con un golpe de Estado. Sí, mi querido Tenax, adivinaste. No, de hecho no, fíjate que no son 5, ya me acordé. 3%, José Miranda y Tenax. 3%, yo tengo el dato, hoy me dieron el dato, no, pensé que decía 3, que no veo bien ya, mi querido Tenax, yo conocí el dato, 3% es la aprobación de Dina Boluarte. Esto debe ser un caso de un récord de Guinness, yo no creo ni que Javier Milei en el peor momento, Bolsonaro en su peor momento, Trump sigue bajando, pero pues no creo que esté tan mal. No sé, podemos hablar de muchos presidentes de muchos lugares del mundo. Macron en Francia, con todas las protestas que ha habido en Francia. Pues que la saquen, dice José Miranda, sáquenla. El pueblo peruano que la saquen, obviamente sí, ojalá la saquen. La verdad es que es detestable. Y todavía, como dice Tenax, o como lo intuye, o como lo da a entender Tenax, ¿quién diablos es ella como para poderse oponer a decirle que la presidenta de México es persona non grata? ¿Quién es ella? ¿Quién es Dina Boluarte? Una persona que como presidenta tiene una aprobación de su pueblo, no de México, no de la presidenta de México, no de Lula en Brasil, no. Del pueblo peruano, ella tiene una aprobación del 3%. 3% contra 80, ¿les gusta? Un promedio.
80% de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué nivel de autoridad tiene Dina Boluarte y qué nivel de autoridad tiene la presidenta Claudia Sheinbaum? Lo siento por los peruanos y ojalá no haya gente que se ofenda o que esté viendo este en vivo y que sea peruana y sea partidaria de esta señora. Yo creo que no hay nadie, pero si lo hubiera, digo, honestamente, da pena a la señora, o sea, debería de callarse mejor la boca. Y otra cosa antes de terminar este en vivo, les voy a decir también que hay que hacer un análisis al respecto. Esta señora tiene un 3% de aprobación, no es nada como dice Tenax, no es nada, ella no es nada, no pinta. ¿Quién habla de Perú a nivel internacional en las noticias desde hace meses, desde que hizo lo que hizo? ¿Quién habla de Perú? ¿Quién habla de ella como presidenta de Perú? Nadie. Dice Sema, el pueblo peruano, qué vergüenza de esa presidenta. Así es, mi querida Sema, así es. Entonces, puede ser una estrategia, la verdad, una estrategia mediática de la presidenta de Perú, pues para robarle un poquito de foco, de atención a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se pone a saltar como el perrito de las caricaturas de háganme caso, aquí estoy, soy Dina Boluarte, mira, yo critico a la presidenta de México, a la gran presidenta de México, a la aprobada presidenta de México, la critico, la ataco para que me vean, para que yo figure en las redes sociales, para que alguien diga algo de mí, para que haya noticias que mencionen mi nombre a nivel internacional. Así de patética es la presidenta de Perú, impuesta de una manera realmente lamentable con un golpe de Estado. Y lo peor de todo es que, a diferencia de Calderón, y miren que yo no defiendo a Calderón, no, para nada, imagínense que defender a esa piltrafa de ser humano, a ese maldito genocida. Bueno, dentro de todo su odio y su horrible manera de ser de Calderón, hay que reconocer que Calderón no metió a la cárcel, no tuvieron para meter a la cárcel al presidente López Obrador. Bueno, Dina Boluarte sí lo hizo. Dina Boluarte sí se atrevió. Y hasta el día de hoy, tiene encarcelado al presidente democráticamente electo de Perú. Por eso la actitud y la posición y la opinión y la manera de la presidenta de Claudia Sheinbaum, que sigue la misma ruta y la misma actitud del presidente López Obrador. Por eso es que se está aplicando esta actitud al gobierno de Perú. Buenas tardes, Rubén. Saludos, mi querido Rubén. Ya nos estamos despidiendo, mi querido amigo. Gracias, qué bueno que estás llegando. Pero bueno, te damos mucho la bienvenida, mi querido Rubén. Ya nos estamos yendo porque la transmisión es de 6:30 a 7:30. Te invitamos, Rubén, si no lo has hecho, ve al canal de YouTube, Somos la 4T Noticias. Ahí va a quedar grabado este en vivo para que lo veas completo. Ya te lo perdiste, no lo viste completo, estás llegando, pero no importa, ahí se quedan grabados las transmisiones en vivo de hoy y de todos los días anteriores. Y una vez que vayas allá, mi querido amigo Rubén, y igual que Tenax, te damos mucho la bienvenida, te damos un abrazo y una súper bienvenida. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube. Es completamente gratis, no cuesta nada más vas, checas los videos, les das like si quieres, y si no quieres no, los compartes si quieres también. Suscríbete que es completamente gratis, para que aumentamos el número de suscriptores, para que logremos avanzar en esto. Así que, mi querido Rubén, gracias, te lo agradecemos mucho. Te invitamos, te digo, a que te suscribas en YouTube y que nos acompañes, que nos visites siempre en las transmisiones en vivo, que como ya saben ustedes, son de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde. Tenemos una cita aquí con Somos la 4T Noticias. Ustedes son parte de esta comunidad. Rubén, ya eres tú parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Y en los en vivo tenemos una cita lunes a jueves, 6:30 de la tarde. Así que acompáñanos, Rubén, y todos ustedes también, acompáñenos a partir del próximo lunes hasta el siguiente jueves en las transmisiones de Somos la 4T Noticias, 6:30 de la tarde. Y mi querido Rubén, si al igual que Juan Francisco, al igual que Tenax, al igual que los demás miembros de este canal, también te interesa el rock, también te gusta el rock,
te avisamos, te damos a conocer ahorita que las transmisiones en vivo de rock, donde hacemos un análisis de diferentes géneros de rock, son los miércoles a las 7:30 en este mismo canal. Ahí lo puso mi querido Juan Francisco, ahí lo estás leyendo. Los miércoles 7:30 de la tarde o de la noche tenemos una cita con el rock. La próxima semana nos vemos, mi querido Rubén. 6:30 somos la 4T Noticias de la 4T. 7:30 rock. Así que espero que nos acompañes a partir del lunes en las noticias y el miércoles a las 7:30 en el rock. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad y te vemos en la próxima, mi querido Rubén. No olvides suscribirte en YouTube, mi querido amigo, date una vuelta por allá, ve los videos anteriores y suscríbete y forma parte ya completamente de esta comunidad que pues ya eres parte de esta comunidad. Siéntete parte de Somos la 4T Noticias, que ya estás inscrito aquí. Así que nos vemos el próximo lunes. Pasen un excelente fin de semana, diviértanse, relájense, griten ¡Viva México! Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. ¡Que viva México! Juan Francisco, hasta el lunes a las 6:30 de la tarde. Nos vemos. Bye, bye.